Y yo sé que esto también le gusta, la música le gusta mucho también a Euclides Acevedo, un intelectual de primera. Ocupó todos los cargos él y ahora va a ser presidente, dice él que va a ser presidente. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? ¿Y por qué te reí? No, me río porque resulta que se nota cierto ingenuo sarcasmo. ¿Ah, sí? En eso que dice él. No solamente digo yo, dice mucha gente, no, pero eso forma parte de tu profesión. Del léxico. Vos tenés que ser siempre escéptico. Columna del medio. Mucha gente cree que el escéptico es el que no cree en nada. En realidad el escéptico es el que puede creer en todo. Bueno, yo te creo mucho a vos, y mucha gente te cree. Y sigue tu derrotero, siguió y continuará haciéndolo, ¿verdad? Sos una persona muy preparada, demasiado preparada quizás, o sea que eso está fuera de discusión. Y el momento también ideal de Euclides sería el 18, porque él va a estar como en una suerte de balcón mirando con quién competir en abril del 2023, porque ahí él va a entrar en acción real en el sentido eleccionario. Y ahora él está haciendo su camino despacito o más fuerte, más despacio, más lento, pero también se necesita para ese camino y ese abril que va a llegar infraestructura. ¿Es así o no? Y la infraestructura supone dinero. Porque la infraestructura no es una expresión mágica. La infraestructura supone reclutamiento de recursos, movilización, mensajes, y eso todo cuesta dinero. Si bien es cierto, gran parte del dinero es sustituido por la militancia, que es lo que notamos en muchos compañeros, de todos nuestros aliados también. Y esa infraestructura supone tiempo. Hay 22.000 mesas que cubrir. Tenemos 749 candidatos. Cubrimos absolutamente todo. Gobernadores, diputados, senadores, miembros de juntas departamentales. Entonces este es un trabajo de hormiga, pero es el trabajo clave, porque el señor Bruno Masi puede tener la popularidad del mundo, le puede votar todo el mundo, pero en el recuento sus votos pueden tener otros destinos, que en nuestro país hay una tradición. Ya sé, yo pasé por eso, yo sé, todo el mundo decía así, por concejal, ese intento de querer ocupar ahí un lugar en la concejalía de Asunción, pero yo sé que a la hora de contabilizar los votos me imaginé otra cosa, ¿verdad? Tu popularidad se esfuma. Así mismo. Bueno, pero en el caso de Euclides, a escala real y mayor, mucho mayor, ¿qué vos percibís del electorado de la gente? ¿Qué vos recibís de ellos? O sea, ¿qué percibís? Sí. ¿Cómo ellos te reciben, digamos? Que haciendo un balance, un análisis tuyo como persona a través de lo que yo puedo aportar como ser humano a la ciudadanía, ¿qué vos recepcionás? ¿Por qué eligen o elegirán a Euclides Acevedo? A veces me resulta misteriosa la respuesta. ¿Por qué? Yo no soy precisamente un hombre bien parecido. ¿Por qué no? Muy no, espera un momentito. Bueno. Precisamente encantador. Sin embargo, la gente me recibe con una casi inexplicable ternura, sí. Lo cual hace que me produzca a mí una adhesión a mi propia ilusión. Yo creo que la mejor medición está en el contacto con la gente. Y ese contacto con la gente, además de satisfacer, te compromete, pues decir, a esta gente yo no le puedo defraudar. Entonces se dobla la apuesta. Se dobla la apuesta en cuanto a decir, yo te tengo que retribuir el afecto que me das, y detrás del afecto hay confianza. Entonces eso yo tengo que retribuir con resultados. Yo no le puedo mentir
a propósito de sangre, sudor y lágrimas que estabas hablando, en realidad la frase es de Churchill, Sí. que a los ingleses en plena guerra era todo lo que le podía ofrecer. Es decir, llega un momento en que el dirigente político no puede mentir, no debe mentir, aunque la verdad que diga sea lacerante. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien, yo no le puedo prometer un tren eléctrico, pero sí le puedo prometer que voy a atender su urgencia. ¿Cómo? Acercándome a él. Y yo le digo, no vayas a creer que solamente me vas a ver ahora en campaña electoral. Siendo presidente, con más razón me vas a ver, aunque probablemente me exponga al agresivo insulto de no satisfacer tus expectativas, pese a la labor del dirigente. ¿O estás poniendo toda esa fortaleza tuya en una canasta, digamos, porque se podría decir que sería tu último intento político para llegar a la presidencia? Yo tengo una sola bala de plata, una sola bala en la recámara. Como creo tener buena puntería, me arriesgo. Finalmente el hombre es sobre todo el hombre de Estado, tiene que estar dispuesto a correr riesgos. Y el que no se juega por su convicción y por sus ideas, pues es un vegetal. Es un vegetal. Y otro detalle, un detalle seguramente, para vos que estás acostumbrado a esas grandes ponencias y la gente se queda así, con la boca abierta por la locuacidad tuya, el manejo de la lengua española, etcétera, etcétera, de los conceptos. ¿Vos no podrías bajar un tanto más esa comunicación en cuanto es una sugerencia que te hago ahora y te pregunto, para con el pueblo, digamos, o sea, no poner, porque acá, por ejemplo, necesita una fiscalía renovada y un poder judicial exorcizado de demonios. Podemos entender eso, pero yo no sé si doña Juana o don Ramón pueden cazar ese concepto. A eso voy. Entienden perfectamente. ¿Ah, sí? Sí, y yo hago una traducción, y no del castellano al guaraní, que es una boludez plantearlo de esa manera, sino el lenguaje tiene muchas connotaciones. Decía Albert Camus, que dicen que el francés en realidad nació en Argelia. En Argelia, exactamente. Un país vale lo que vale su lengua. Y su lengua no es la grafía, ni siquiera la retórica, es la capacidad de comunicación. Cuando yo hablo de los demonios, el pueblo entiende perfectamente. El poder judicial, voy la añade, dice, la añade está, ese es el infierno. Por eso, entiende, claro que entiende. Obviamente este es un mensaje también dirigido a ese sector más interesado. Y la gente tiene que preocuparse mucho más por el poder judicial de que cualquier otro poder. Porque el último recurso que tiene el ciudadano es la propia ley. Y nosotros buscamos la nueva república para la vigencia y reinado de la ley. Y es allí donde el ciudadano se frustra, se desencanta y llega a su infortunio cuando el juez de primera instancia le saca un fallo desfavorable. ¿Por qué? Porque el juez está sometido a los poderes fácticos. Esos demonios tenemos que sacarlos afuera. Y no va a ser fácil eso. No, complicadísimo. No allí es donde más difícil va a ser el tema. Bueno, y también Euclides, ayer lo leí yo, ¿verdad? En última hora, advierte que será implacable con el pocaré, dice. El pocaré es el robo, ¿verdad? No, es el recurso estrádico, la falta de código. ¿Lo conocías, Sí. Bueno, eso, el que parece que mira a un lado, en realidad mira a otro lado. Busca los recodos. Busca los recodos clandestinos. Clandestino. Porque clandestino es su interés. Entonces, hablando con los candidatos a senadores, llegamos a esa conclusión. Yo les decía, si ustedes quieren hacerse ricos, búsquense otra profesión.
vayan y trabajen con Bruno Masi. Le decía yo a otro que hable una veterinaria. Van a ser muy pobres entonces. No, pero si quiere ser patriota y digno, pues que se haga parlamentario. Y la mejor manera de obtener la dignidad es siendo honesto. Porque a la hora de la verdad, ¿de qué te sirve tanto dinero, tanto prestigio, si no te podés ir al súper por temor a que te escrachen? Euclides se debe ir a cualquier parte. Muy bien. Esa es la ventaja que yo tengo. O la comodidad. Vos te sentís honesto, Euclides? Absolutamente. Absolutamente. De repente me quiero comparar con algunos de mi promoción que están muy lejos de la pobreza y de la ignorancia, porque las derrotaron sobradamente. Y yo, a la edad que tengo, yo llego a tener una enfermedad como la de que tiene cualquiera que tenga que estar internado. No me da el cuero, voy a tener que morirme. No, pero si vos estás más joven, te dije, oye, estás más joven. No, te estoy poniendo en el yo me cuido. Ya sé, pero cuando llegaste acá, yo lo veo más rejuvenecido a Euclides. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Porque es cierto, no sé si bajaste. El quilaje a veces hace que uno parezca más. Lo que pasa es que yo vivo de la pasión. Vos vivís de la pasión. En todas sus formas. En todas sus formas. Y bueno, y hay muchas damas también que te siguen, entre paréntesis, que te apoyan. ¿En serio? Sí, claro, vos sabés eso. Bueno, y también Euclides dice, el ser político es de 24 horas. O sea, el ser político es estar 24 horas con la ciudadanía, con el interés del pueblo, con una ética inclaudicable. Si se venden, no los podré mandar presos, dice también él, o sea, aquellos colaboradores posibles, pero vamos a dejar de ser amigos. Es así, o sea que vos te vas a enemistar. ¿Y por qué no los vas a poder mandar presos? Porque yo no soy juez. Y sí, ya sé. En un estado republicano, el único que puede fallar es un juez. El único que aplica la ley. Todo esto es una especie de un lenguaje y por metafórico. eso estamos como estamos hoy acá. Por eso estamos como estamos. Por eso nosotros decimos que vamos a luchar contra la impunidad, claro, más que contra la corrupción. Porque hay tantos robos y la gente sigue tan campante en sus puestos clave como si nada, ¿verdad? Pero hay que romper eso también. Yo soy partidario, está bien lo que vos decís, dentro de los cánones de los poderes del Estado, pero hay que hacer que el poder judicial empiece a actuar en serio en todo caso, ¿verdad? O sea, si no vamos a tener república, Bruno. Bueno, busquen llegar al cargo, dice también Euclides, pero si ustedes quieren hacerse ricos, ahí tienen la puerta, pero si quieren una educación y salud gratuita, están en el lugar correcto. Interesante eso de salud gratuita. Estábamos hablando con varios médicos. Ayer hablamos con un viceministro actual del Ministerio de Educación de Salud, y también hablamos con Gustavo Guyari, oncólogo que también se lanza para senador por un equipo liberal, y Luis Fleitas, que es colorado, de Honor Colorado, que está en el freezer aparentemente, pero con el rótulo de viceministro ahí en el Ministerio de Salud. Y hablábamos de esto justamente, de que tiene que ser gratuita la salud para los paraguayos. Es así, tenemos que concretar eso y que la gente pueda ir a conseguir remedios y ese tipo de cosas gratuitamente. ¿Se podría llegar a ese nivel alguna vez? Si otros países llegaron, ¿por qué no nosotros? Si tenemos la misma cantidad de neuronas. Entonces, eso ya no tiene, ni siquiera tiene ideología. Es el compromiso natural de un Estado que tiene que cuidar de sus habitantes. ¿Cómo yo le voy a prometer una educación liberadora, un trabajo digno, si está enfermo? Si está enfermo, claro. Por y en la pandemia nos dimos cuenta que a la hora de la verdad, lo importante es la salud, el resto es cuento. Porque cuando vos estás enfermo, no te sirve ni la plata, ni te sirve el prestigio, ni te sirve nada. Te queda solamente los recodos ciertos o falsos de la teología. Porque llega un momento que todos se acuerdan de Dios, cuando ya la ciencia no puede. Por eso la salud es un deber irrenunciable. Y tenemos que hacer lo imposible para tener un país sano.
Entonces tenemos que cuidar al habitante desde su concepción. El diagnóstico precoz del embarazo es la clave para la salud pública. A partir de ahí el Estado tiene que proteger al niño y a la madre. O sea, esto no es un romanticismo, no, esto es una cuestión humana. Yo no quiero artistas. Pero hay gente que no piensa así. Y porque está... Acá en Paraguay. Acá en Paraguay porque está devorado por el egoísmo. Y nosotros somos de un origen comunero, somos de un origen solidario. El guaraní era horizontal. Por eso es que nosotros tenemos que volver a nuestras raíces para poder entender y comprender nuestra responsabilidad cívica. No hay otra forma. Y la salud es importante. Todo el mundo repite como una especie de letanía de cotorra. La salud, educación... No, explícame cómo es la cuestión de la salud. Ayer hablaba con un colega tuyo de San Juan de Pomuceno. Así. Allí hay un solo tomógrafo. Así. Y hay por lo menos 2.000 mujeres que padecen de cáncer de mama. Entonces digo, si esto no sabemos, o medicamentos que se vencen por no llegar donde tengan que llegar, es decir, la salud pública supone información previa, planificación de lo informado y ejecución correspondiente. Y eso quiere decir compromiso social. El ministro de Salud no puede perder su tiempo en cómo construir un hospital. Para eso está el Ministerio de Infraestructura. Lo que él tiene que seguir de cerca. Por eso es que el censo que ayer fracasó no te da los datos que vos necesitas para poder ejercer tu responsabilidad de cuidar al ciudadano. Creo que tenemos 2,5 millones de habitantes nomás, porque a esa cantidad de gente nomás alcanzó el censo ayer. Retrocedimos en volumen de población, en nivel vos sabés que poblacional. Yo estuve como un pelotudo en mi casa y no fui atendido. Vos nomás. No, yo nomás, no, muchísima gente. Y yo salía a decirle a todo el mundo, como cuando era ministro del Interior, tan de droga, me quedé, yo también no me vino a visitar ni Dios. Así mismo es. ¿Y esto qué es? Falta de planificación. ¿Y vos lo saludaste ya hoy a él? ¿A quién? Y al presidente, hoy está de cumpleaños. Sí, pero el presidente no está acá. Y bueno, por eso. Está en Alemania. Yo creo que él planificó todo eso para ir a festejar su cumple fuera de... No, yo no creo, no. Porque él debió de ser el primero, ya que tocaste el punto, debió de ser el primero en ponerse como primero en la fila para censarse. Y después, pero fíjate, los consulados podían haber hecho ese servicio también. ¿Para qué están los cónsules? ¿Para qué están los consulados? Para atender al ciudadano. Y otra manera de atender al ciudadano es censarlo. ¿Cuánto estamos? Tenemos que saber. Y la parte tecnológica, ¿por qué no se usó la parte tecnológica? Exactamente. ¿Por qué no se usó? Tendría que haberse usado. En otros países del mundo se usa eso. Ahora todo el mundo tiene celular. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo el contacto personal, pero esto tiene mucha tela que cortar, ¿Sí? ¿Te parece? Y hoy comenzamos así, hoy el capítulo nuestro, de que más de 100 millones de dólares, más de 100 millones de dólares costó la paralización ayer de Paraguay, más de 100 millones, más 43 millones que cuesta el operativo del censo. Hay que sumar nomás, más de 100 y 43 orillan los 150 millones de dólares que se tiraron a la cesta, al basurero. ¿Y qué cantidad de cosas y de ayuda se podría hacer con esa suma enorme de dinero? ¿No es así acaso? Yo no suelo querer caer en la tentación. Eso, hubiéramos hecho ese dinero, hubiéramos destinado a otra parte. No, esa es una manera casi religiosa de levantarle el pecado a los responsables. No, explícame por qué no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, y hay alguna inversión. Tu amigo Agüero Wagner hace una explicación muy importante sobre lo que es el empadronamiento de la época de César Augusto. Yo creo que el empadronamiento viene de la época de los caldeos, porque las tribus tenían que saber quiénes eran, cuántos eran, para poder repartir la cabra, el oso o el dinosaurio cazado. Había un nombre que ayer citó Víctor Pavón, en la época de los griegos, dijo, el que realmente comenzó a hacer esto, porque yo le dije lo de Catón en censor y todo ese tipo de cosas, mucho antes, y no me olvidé ya, pero lo mencionó.
Y más o menos, ya que estás en esa dirección hacia atrás, digamos, de la historia, es así, ya esa gente estaba queriendo hacer bien la contabilidad y nosotros en este siglo XXI todavía tenemos tantas falencias al respecto. ¿Cuál va a ser esa política de Euclides Acevedo respecto a las binacionales, por ejemplo, que también es un tema capital y se está dejando de lado eso? Y nadie habla a profundidad de esto de Itaipú, por ejemplo, Euclides. Mira, nosotros hicimos muchas mediciones y dentro de las mediciones que hacemos preguntamos cuáles son las urgencias, las necesidades, las curiosidades ciudadanas. Es increíble, a nadie le importa Itaipú y Yacyretá, y sin embargo es nuestro principal capital. Y sobre estos dos temas, tanto Yacyretá como Itaipú, hay mucha especulación, hay mucha industrialización de ignorancia ajena, hay mucho autobombo y por sobre todas las cosas mucha irresponsabilidad también. En nuestro gobierno las binacionales primero tienen que ser transparentes. Y transparente no es solamente mostrar la cantidad de empleados que tiene y cuánto gana. Porque parece que la gente eso es lo que quiere, porque hay una especie de sadomasoquismo de disfrutar de su propia miseria comparado con la prosperidad del otro. No, lo que tenemos que hacer con las dos binacionales es explicar lo que vamos a hacer en materia de política energética y medioambiental, pero también discutir y debatir qué es lo que hay que hacer con lo que se obtiene en materia de beneficios. Yo soy partidario de no ser el rentista, es decir, no guardar en una alcancía lo que se recibe y después pensar. No, tiene que haber un criterio desarrollista. Claro. Lo que se obtenga de ahí, invertir, como hacen los panameños. Claro. No, igual que nosotros. Bueno, también dijiste que, por ejemplo, vos dijiste algo fundamental respecto a Brasil, ya que estamos acercándonos a Itaipú. Itaipú es Paraguay, es Brasil. Esto de Lula da Silva nos va a beneficiar a nosotros a partir del 1 de enero del 2023, o sea, un gobierno, el tercero para Lula, pero un gobierno, digamos, de izquierda que podría beneficiar a Paraguay. En primer lugar, celebramos la victoria del presidente Lula porque es la recuperación institucional del Brasil y sobre todo del Brasil amplio, tolerante, ese Brasil añorado en materia internacional y no eso de dividir a través de curanderismos políticos a un continente como es el Brasil. En primer lugar, eso de izquierda, eso hoy día ya pasó, que es banal. Ya pasó a un segundo plano. Absolutamente, que Halming como vicepresidente ya te da la contracara. Claro, porque política es negociación. Y como decía Felipe González en estos días en Buenos Aires, es mucho mejor un mal pacto que la ausencia de acuerdos. Y pacto no quiere decir dejar de competir ni estar de acuerdo en todo, sino que simplemente es acordar un proyecto que beneficie a ambas partes. En ese sentido, la trazabilidad, la historia de la gestión de Lula nos va a beneficiar, pero no nos quedemos solamente en Itaipú. Con el Brasil hay tantas cosas. Está el propio mercado. Acuérdense de que el Brasil es bastante proteccionista. Entonces el Mercosur tiene que potenciarse. Y el Mercosur no es solamente un confort aduanero. Tiene que ser, digamos, un mercado, sí, como una unidad política. Pero no funciona como tal el Mercosur. Ando y coño, porque no hay claridad y sobre todo honestidad. Esas son cosas que hay que discutirla personalmente. Vos fuiste canciller y hiciste un trabajo encomiable. Yo te critiqué, no obstante, acá. En aquel momento, cuando fuiste provincia por provincia a pedir permiso para abrir las relaciones viales con Argentina, digamos, después de la pandemia, y me pareció que eso era una ofensa para nosotros y que vos te estabas rebajando, porque para eso está tu par allá en Buenos Aires con el que tenías que hablar directamente y que él hable con los jefes provinciales, no el canciller paraguayo.
Pero eso ya es historia No, pasada. no. Importante aclarar. Yo hablé con los dos cancilleres y en reiteradas ocasiones. Y sé ellos me eso, decían, yo sé eso. ellos me decían a mí, resulta que los gobernadores son emperadores en su propia provincia. Y para mí era muy importante que se abriera la frontera. ¿Qué carajo me importa el protocolo cuando está en juego la salud pública de mi país? Y tuve que ir a hablar y me peleé con más de un gobernador. No, yo sé. Pero arribo a este tema solamente por esta cuestión de las aguas y ese impuesto que van a otra vez cobrarnos, otra vez digo, porque siempre la Argentina está ahí que nos baja el pulgar o nos levanta. La cuestión es el pase de las barcazas por los ríos, ¿verdad? Por el Paraná en este caso. Y ¿cuál es la posición que debería de tomar Paraguay? ¿Y estamos en lo correcto en protestar por ese peaje que querría o quiere cobrar Argentina? Vos sos un conocedor de la historia. ¿Habrás escuchado alguna vez hablar en la escuela? Porque a mí esto me enseñaron en la escuela. Sí, seguramente. ¿Te acordás de las alcabalas, las sisas y los almofarifajos? Más o menos. Eran los impuestos que nos querían cobrar por el uso del agua. ¿Qué es lo que se propone en 1813 cuando realmente somos independientes y se define nuestra frontera, se define el reconocimiento de la independencia, una política de defensa común y la libre navegabilidad de los ríos? Ya viene de época, hasta hoy no podemos resolver. Es más, forma parte de nuestros presupuestos constitucionales la libre navegabilidad de los ríos como un bien común y garantizado por la Constitución. ¿Qué vamos a pagar nosotros peaje? Lo que tenemos que es compartir las responsabilidades de la utilización y limpiar también los tramos que necesitemos y nosotros. Eso se llama balizaje y dragado. Eso nomás es la hidrovía y tenemos que compartir. Este es el único medio de comunicación que a las 5 de la tarde se acaba. No hay luz, anda o no anda. El río tiene que funcionar las 24 horas. Decime, hay 5 países acá que tienen supuestamente la misma prioridad respecto a las aguas que confluyen allá, que caen en el Atlántico. El caso de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Argentina y del Uruguay. Pero el conflicto, entre comillas, o no sé, la discusión esta es entre Argentina y Paraguay, porque las barcazas de Paraguay son las que llevan los productos de los otros países vía el Paraná, cruzando territorio argentino hasta Nueva Palmira, creo que se llama puerto del Uruguay. Del Uruguay y más allá. Entonces, las barcazas paraguayas que conforman la tercera flota fluvial más grande del mundo, que creo que también envidia así es la envidia de otros países vecinos respecto a eso, son las culpables estas barcazas de pasar por ese tramo argentino y llevando los materiales o las exportaciones de tanto de Brasil como de Bolivia en este caso, y de Paraguay obviamente. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para limpiar para levantar ese? Y eso hace la política exterior. Y la política exterior depende de la política interior. Aquí nosotros tenemos que discutir claramente desde el Estado. Yo soy partidario de vuelta de que la Armada Nacional, como responsable de la protección de nuestra soberanía, en este caso nuestra soberanía hídrica, tenga que meterse en esto. La Fuerza Armada tiene que estar al servicio de la nación y tiene que negociar justamente con los empresarios del agua, por decirlo de alguna manera, vinculados con la producción. Acordate de lo que va a significar Pitufos López. Los Pitufos López. Bueno, eso también, con eso hay que negociar. Aquí hay muchos, esos son los verdaderos poderes fácticos. Hay transnacionales muy jodidas que a mí no me interesa su voluntad de lucro. Lo que quiero saber es hasta dónde yo le voy a permitir como Estado soberano que hagan lo que quieran del río. El río es propiedad de los paraguayos. Claro, si las aguas vienen desde allá arriba y pasan por el Paraguay, río Paraguay, etcétera, etcétera, porque imaginariamente si cortáramos las aguas, ¿qué ríos van a tener ellos? Los del sur, digamos. Pero sí, esa es los otra del norte, historia. ¿a dónde se van a ir? Y bueno, también. O sea, ¿cómo va a ser la política exterior de un presidente llamado Euclides Acevedo? La política exterior paraguaya, porque es muy importante eso. Hay que dar un giro
enorme en cuanto a proyección paraguaya, digamos, nacional para con los países del mundo, el concierto de naciones. Tenemos que hacernos notar nosotros, pero profesionalmente. ¿Cuál sería ese giro a dar, ese planteamiento de la política exterior en la presidencia de Euclides Acevedo? ¿Sabías que una de las cuestiones intransferibles del presidente de la República es la política exterior? Sí, pero y la de defensa. Está muy desteñida. Está muy desteñida. Entonces, agarrarlo personalmente. La política exterior paraguaya, que va a depender mucho de la política interior, y la política interior es una política económica y cultural. En base a eso, yo voy a tener que personalmente negociar con mis pares. El relacionamiento personal vale mucho más que las cartas. Yo escribí muchas cartas a Itamaraty, me respondieron a destiempo, educadamente, pero a destiempo. Sí, no es lo mismo ir a hablar, Itamaraty, sí. no es lo mismo ir a hablar personalmente y decirle, che, compañero, vamos a arreglar este asunto de esta manera. La relación interpersonal es fundamental y vamos a tener que tener una presencia muy enérgica, no envalentonada, ni una especie de matón de barrio, no, sino vamos a tener que tener la firmeza y la dignidad de un país que es consciente de su potencial económico. ¿Sabes quién te apoyó cuando vino la última vez el embajador argentino? Te apoyó porque yo le hice la misma consulta. ¿Por qué un canciller paraguayo tenía que ir a mendigar, si se quiere, o pedir permiso a los gobernadores de Argentina en vez de tratar el tema el tema de abrir o no las fronteras directamente con su par allá en Buenos Aires? Y él te defendió mucho y dijo, pero él hizo un trabajo que nadie se animaría a hacer con la calidad que él pudo obtener de esa serie de consultas, porque fueron varias provincias visitadas, ¿verdad? Te defendió el actual embajador argentino. Sí, lo que pasa es que el Mercosur real está en las provincias y en los estados. ¿Vos crees que al estado de Acre, de Paraíba o de la Amazonía le importa el Mercosur? ¿O al Chubut? No, le importa a Paraná, Mato Grosso do Sul, le interesa a la provincia de Misiones, a la de Corrientes, a la de Formosa. Con eso tenés que hablar. Y la seguridad nacional, ¿cómo la vas a encarar? Porque ese es un gran tema que lo manejás. Creo que sos la persona más avesada en ese tema, pero hasta ahora no vemos nosotros un norte en ese tema. Demasiada inseguridad hay, es todo laxo, es todo, qué sé yo. La autoridad nacional de seguridad no existe para nadie, no le interesa a la gente, lamentablemente, porque es así, esa es la realidad. Me habrás escuchado decir más de una vez que la policía y la Fuerza Armada va a estar a mi cargo. Sí, ya sé. Pero no como un capricho personal, por lo que te decía antes, porque es una facultad constitucional y yo voy a tener que pedirle resultados. Y el que no da resultados, chau. ¿Y cómo es pedir resultados? O sea, ¿qué resultado atendé bien. pretenderías? En primer lugar, nosotros tenemos que tener un diagnóstico certero del nivel de delincuencia y de las causas de su existencia. Porque acá no se trata solamente de reprimir al delito, sino conocer sus causas. Entonces, la política de seguridad es, además de perseguir a los delincuentes que tienen que estar en la cárcel y el ciudadano tranquilo en la calle, ese es el apotegma que nos tiene que mover. Evidentemente tenemos que basarnos en el servicio de inteligencia. Si no hay información previa, ¿cómo vas a combatir? ¿Cómo vas a prevenir? Y servicio de inteligencia supone presupuesto $1 millón al año. Eso vos gastás en un mes acá en tu radio. Y el Servicio Nacional de Inteligencia, $1 millón no sirve para nada. 25.000 millones de euros cuesta el M5 en Gran Bretaña. ¿Sí? Es lo que dicen encima, ¿verdad? Y ya que estamos en esa materia, en ese tema que lo manejas muy bien, tu opinión respecto a esto, a este descubrimiento hace 5 meses del paradero de los restos del ex vicepresidente, y el gobierno hizo caso omiso. ¿Cuál es, por qué llegó a ese punto el gobierno, o la falta de acción del gobierno, y por qué la ciudadanía y la propia familia tuvo que soportar este tipo de afrenta? Porque una afrenta. Sí, pero ese es un manejo desprolijo de la información. Ya sé, pero es parte del gobierno. Ya sé, pero es parte del Estado. Del Estado, sí. Y el Estado, o sea, yo estoy harto sabido mi posición,
que si no hay servicio de inteligencia no puede manejarse con responsabilidad. Yo recibí cuando era ministro del Interior miles de informaciones. Gastamos una fortuna pagando informantes. Te venían con unas bolas. Mira, yo hice cálculos hasta satelitales de los lugares donde supuestamente estaban. Y esto que pasó es simplemente el resultado del manejo curandero de la información. ¿Cómo vas a manejar por WhatsApp la información? Si a mí me envía el agente Bruno Masi o me envía la directora de una penitenciaría el informe por WhatsApp, en primer lugar es una irresponsabilidad, aunque sea cierta la información. Y bueno, lo que tengo que hacer es convocarle al señor agente Bruno Masi y decir, compañero, explícame un poco esto. Y sí, justamente, aunque sea cierta, dijiste, claro. ¿Y por qué aquella persona que acusó esa información, por más que sea por WhatsApp, no se movilizó, o sea, no movilizó a su gente para apersonarse hasta donde sea? Porque no hay concepción de Estado. Claro, por eso, a eso nomás voy. Ese es el principal problema. La gente cree que esto se tiene que manejar como un parte policial de accidente de tránsito en una comisaría. Las informaciones sensibles se manejan de otra manera, Bruno. Entonces, todo esto es el efecto. ¿Por qué hablamos de una nueva república? Porque la que tenemos no existe y no existe hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No es este gobierno, de la época del general Rodríguez. O se aclaró hasta hoy la muerte de mi general Ramón Rosa Rodríguez. No. O sea, se da una explicación. Pero no sé. Lo único. Su señora pariente, la de Ullari. La única certidumbre es la incertidumbre. Felipe González Dixit. Así, la única certidumbre es la incertidumbre. Qué genial. Bueno, y en materia educativa, querido Euclides Acevedo, ¿estamos en qué fase y qué tenemos que hacer y cómo romper esta historia que se está entre los bandos aquí por querer tal cosa, tal otra? ¿Cómo allanar eso y enfocarse solamente a la educación, pienso yo? Porque al final de cuentas lo que pretendemos es transformar o reformar, que yo insistiría con esa palabra, la educación. Porque después están todos los anexos y las historias que vienen, pero la educación, ¿quién prepara una educación? Primero, a nivel de planificación y segundo, a empezar a cumplir lo que se planificó, ¿verdad? Educativamente, ¿cómo se hace eso? Y yo me río frustrantemente cuando la gente empieza a buscar una especie de Vaticano educativo en Helsinki. O algunos recurren a la ONU. Sí. Hace mucho tiempo un guaireño llamado Ramón Indalecio Cardoso ya nos dio la fórmula para la educación liberadora, el pacto entre la sociedad y el Estado en el templo sagrado del aula. Entonces la educación está en primer lugar en la dignificación del maestro, que es profesionalización, salario digno y alta ética. Tiene que estar dominando sus materias domésticas y su conexión con el mundo universal. ¿Y la familia? Segundo lugar, la infraestructura. La escuela tiene que ser cómoda para que se aprenda. Mirá vos si tuvieras una radio debajo de un mango. No hubieras tenido, o tener una Yura Galleta en vez de Kevin. No, tu radio no va a funcionar. Entonces, infraestructura. Tercero, no conexión. Iba a venir Euclides Acevedo, tercero, conexión con la cultura. Y cuarto, ese pacto entre la sociedad y el Estado. ¿Dónde los niños reciben sus valores? En la familia. ¿O vos crees que es un padre responsable el que agarra al niño, le pone su mochila, le da un desayuno sabroso, ¡bus! Lo tira en el colegio más caro de Asunción? Ya está, cumplió. Y ya está resuelto. ¡Mentira! Cumplió ese niño no va a tener valores porque perdió el contacto energético del afecto. Entonces, la familia a la que hay que defender, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido humano, de afecto, de valores, de ética, de compromiso, de solidaridad, y después mandarlo a la escuela para que reciba la información que nos da la ciencia. Qué lindo, qué lindo. Está resumiendo todo, porque eso es lo que
aspira a escuchar la gente, quiere escuchar la Pero gente. lea a Indalecio Cardoso, a Nina Momborilla, Haas, amigo. Bueno. ¿Vos sos guay entre paréntesis o no? No, pero tengo muchos parientes allá. Tengo muchos parientes. ¿Sabes quién es? Uno de ellos, Peralta Guyari, que fue intendente muy exitoso de Villarrica, que en un pizarrón ponía la entrada y la salida del dinero municipal, y toda la gente que pasaba por ahí miraba. Ya en aquella época, te estoy hablando de más de 25, 30 Entonces, años. recurramos a la historia, Claro. a la parte ética de nuestra historia, para tener el país que queremos. Y el país que queremos, y con esto cierro, porque tenés que irte, por supuesto. El país que queremos es una ciudad nueva también. Una ciudad nueva. Una ciudad que tenga el peso de una capital, no un pueblo. Porque ayer no había nadie en la calle y uno iba pasando. Yo tuve que venir acá, hicimos radio acá. Veíamos todas las imperfecciones, porque como no había nadie, no había coches que obstaculicen la visión, uno veía así en su totalidad todos los defectos de la ciudad de Asunción, en sus calles, sus veredas, o qué sé yo, todas esas historias. ¿Cómo transformar? ¿Por qué no contratar a alguien, en una cuestión mía, de afuera, así como se compra 10 bolsas de Portland? Contratar al mejor urbanista que pueda venir acá de la región, o acá hay gente también. Se le paga lo que tenga que ser y que se reconstruya Asunción con miras a los 500 años que llegan en 15 años, entre paréntesis. No se puede hacer eso y juntar a las empresas constructoras, ya sea viales y qué sé yo, que hacen los grandes edificios también, y decirles, bueno, paren ahora por eso y velen por los parques, las plazas, los jardines, y embellezcan Asunción, y bueno, pasen el presupuesto, y el Estado, no la municipalidad, el Estado les va a saldar si hacen un buen trabajo. ¿No se puede hacer eso? Adhiero completamente a tu sugerencia, con la aclaración de que no hace falta contratar gente de afuera. Acá hay urbanistas de primer nivel. Lo que puede venir de afuera son los soportes logísticos para que pueda hacerse aceleradamente una reconversión de la ciudad de Asunción. Eso va a depender mucho también de los ciudadanos, va a depender mucho de los concejales, por algo quisiste ser concejal. Lo importante es acá también que los ciudadanos que quieran una Asunción bella y atractiva, que paguen sus impuestos. Y genial, pero que se les dé los servicios acorde a lo que tienen que pagar. Claro. El ciudadano paga sus impuestos y quiere ver ser retribuido, ¿verdad? Porque eso va a hacer que tu gobierno también tenga un... Por eso el presidente de la República, el presidente Acevedo, va a ser también un mega gobernador y un mega intendente, claro, porque voy a hablar con todos los intendentes. Yo soy el primer mandatario de la República. O sea, yo no voy a vivir en Asunción por una cuestión de hecho, pero yo soy paraguayo, tengo que estar desde el Chaco hasta Itapúa. Sí, pero Asunción es capital. Correcto. Capital. Madre de ciudades, supuestamente. Así ¿verdad? mismo, fíjate vos. Después del bombardeo que sufrió Berlín, hoy Berlín es, no sé, es un quirófano del sanatorio de Migones de tan limpio que es, aséptico. Y bueno, hay un aeropuerto que lleva el nombre de un gran tipo, un gran amigo mío, Premio Nobel de la Paz, Willy Brandt. Willy Brandt, amigo tuyo, chico. Personal, sí señor. Willy Brandt. Bueno, se va una persona luminosa. Euclides Acevedo es una persona luminosa. Y acá viene un éxito que dice gente luminosa. Y el grupo es El Arrebato. Así que despedimos a Euclides con este tema. Te deseamos lo mejor, Euclides. Muchas gracias, Bruno. Gracias por la tolerancia. Gracias a tu acostumbrada amplitud. No. Y a toda esta gente que te secunda y te ayuda, te acompaña también. Saludamos a todos ellos. Mucha gente joven que está con el señor Euclides Acevedo, un intelectual, un político y futuro presidente del país. Aunque no lo creas. Bueno, muy bien.